Infecciones gastrointestinales. Las infecciones gastrointestinales causadas por microorganismos, ya sean bacterias, hongos, virus, parásitos, son de importancia clínica y se observa en alta prevalencia. Observaremos la anatomía que es afectada en las infecciones gastrointestinales. Observamos acá el tubo digestivo, donde inicia el funcionamiento del aparato digestivo con el ingreso de los alimentos bioorales que se ingieren, ingresan en el tubo digestivo y atraviesan el esófago para dirigirse al estómago. Luego se dirigen, después del estómago, se dirigen al intestino delgado y luego al intestino grueso. Por último, al ano. Durante el pasaje de estos alimentos se empieza a agregar gran cantidad de enzimas, secreciones que puedan ayudar a la digestión de estos alimentos. La naturaleza de las células epiteliales que recubren cada porción del tubo digestivo es de suma importancia. La cubierta del tubo digestivo se denomina mucosa, dado que la mucosa es diferente en los distintos segmentos del intestino, en cada región. Se producen procesos infecciosos específicos en cada región. La pared del intestino delgado tiene pliegues con millones de proyecciones diminutas similares a pelos denominadas vellosidades. Cada vellosidad contiene una arteriola, venas y además un vaso linfático. La función de las vellosidades es absorber los líquidos y los nutrientes de los alimentos que ingresan por vía oral. Las células epiteliales que recubren la superficie de las vellosidades tienen una superficie que se asemeja a un cepillo fino y se denomina borde en cepillo. Este borde está formado por casi 2000 microvellosidades por célula epitelial. Las enzimas digestivas intestinales se producen en las células con borde en cepillo hacia la punta de las vellosidades. Las vellosidades y las microvellosidades colaboran para que el intestino delgado sea el sitio principal de la ingestión y absorción, dado que aumenta de manera significativa la superficie. En este sitio se produce más del 90% de la absorción fisiológica de los líquidos. Las células caliciformes se segregan moco que se encuentra en grandes cantidades en las vellosidades y en las criptas intestinales. En el intestino delgado y en el intestino grueso o colon están compuestos por varios segmentos. Su pared presenta células epiteliales cilíndricas, muchas de las cuales son células caliciformes, productoras de moco. Al contrario de lo que sucede con el intestino delgado, no hay proyecciones de las vellosidades en la luz intestinal. El exceso de líquido que queda dentro del tubo digestivo es reabsorbido por las células que recubren el intestino grueso, antes de que los desechos se eliminen a través del recto. Además de los componentes del tubo digestivo mencionado, varios otros órganos y estructuras se localizan en los órganos digestivos principales o se abren en ellos. Estos órganos y estructuras son las glándulas salivales, también la lengua,
los dientes, el hígado, la vesícula biliar, el páncreas y los dientes, que todos estos componentes forman la anatomía del aparato gastrointestinal. Hablamos acerca de la flora microbiana residente. En la flora microbiana residente podemos mencionar gran variedad de microorganismos, ya que el tubo digestivo contiene flora normal o microbiota endógena abundante y diversa. En el huésped normal tenemos un pH ácido a nivel del estómago que impide toda probabilidad de colonización, de multiplicación bacteriana. En casi cualquier circunstancia, pero muchas especies pueden sobrevivir el pasaje a través del estómago. A pesar del pH que presenta el estómago, muchos microorganismos pueden atravesar y llegar hasta los intestinos y tornarse residentes dentro del tracto intestinal inferior. Por lo general, el intestino delgado superior contiene solo una escasa cantidad de bacterias, por ejemplo, los estreptococos, los lactobacilos, también algunos hongos como las levaduras. Ya en el ileón distal, los recuentos son de aproximadamente 10.000 a 1.000.000 de microorganismos con predominio de miembros de las enterobacterias. No nos olvidemos que el grupo más importante de bacterias presentes en el intestino son las enterobacterias. En los lactantes, por lo general, son colonizados por flora epitelial humana normal y tenemos ahí bacterias como los estafilococos, los Corynebacterium y otros microorganismos gram positivos, por ejemplo los Clostridium, Lactobacillus, Streptococcus y por ejemplo en el tiempo del contenido de la flora intestinal puede cambiar según la edad. La flora normal del intestino grueso del adulto se establece relativamente, podemos mencionar a las bacterias como los bacteroides, los Clostridium, Streptococcus, Bifidobacterium, Eubacterias, los aerobios como por ejemplo la Escherichia coli, que pertenece a la familia de las enterobacterias, también están presentes, los enterococos, los estreptococos, superados por los anaerobios. Todas estas bacterias podemos encontrar como microbiota endógena en el intestino. Cuando hablamos ahora de patogenia, en la patogenia vamos a mencionar la importancia que tiene el huésped en sí como el microorganismo. Los factores del huésped. El huésped humano tiene numerosas defensas que por lo general previenen y controlan las enfermedades producidas por los agentes, por los microorganismos. Una primera barrera de defensa, tenemos al pH ácido que los microorganismos enfrentan a nivel del estómago, ya que generalmente ingresan por vía oral y llegarán al estómago, entonces tendrán contacto con los jugos gástricos y estarán frente a un pH ácido en este estómago. Esto restringe el número y el tipo de microorganismos que entran en el tubo digestivo inferior. Se pueden eliminar muchos microorganismos, pero algunos resisten el pH ácido y atraviesan y llegan al intestino. El peristaltismo normal ayuda a movilizar los microorganismos hacia el recto, lo que interfiere en su capacidad de adherencia. El hecho de que los intestinos puedan tener un movimiento
es parte de la defensa del huésped. La capa mucosa también, esa capa mucosa que recubre el epitelio, atrapará los microorganismos y ayuda a expulsarlos del intestino. Otra barrera de defensa, vamos a mencionar a la flora normal, es decir, a los microorganismos que siempre están presentes en el intestino. Estos microorganismos que no causan patología van a prevenir la colonización de los patógenos potenciales. Hablando de la mucosa, como dijimos, recubre el tubo digestivo, así como los aparatos respiratorio y urogenital. Es importante la presencia de esta mucosa. Si bien desde el punto de vista técnico se encuentra dentro del cuerpo, algunas de estas membranas pueden considerarse externas en el sentido de que aceptan expuestas al ambiente externo en forma de alimento. Nosotros tenemos la piel, que es una primera barrera de defensa, pero internamente en el tubo digestivo, la primera barrera de defensa sería la mucosa. Estas membranas contienen múltiples tipos de células. Algunas células secretoras se absorben y cumplen funciones fisiológicas de la membrana, mientras que otras desempeñan una función protectora. Por ejemplo, los conjuntos de células especializadas, como los folículos, forman parte de la membrana mucosa que recubre el tubo digestivo y ejercen la función protectora. La colección de folículos llamados placas Peyer, también los folículos contienen células M, contienen macrófagos, ya que estos macrófagos son los primeros en tener en contacto con los agentes etiológicos y fagocitarlos. También podemos encontrar los linfocitos, que son parte de los leucocitos, tanto el linfocito B como el linfocito T. Y como resultado de la acción conjunta de los componentes del folículo, luego tenemos la captación y el procesamiento de las bacterias. Es importante mencionar a los anticuerpos como la inmunoglobulina A, que es también producida para la inhibición bacteriana. Dentro del intestino, las células fagocíticas colaboran para destruir los agentes causantes de enfermedades, como lo hacen también los eosinófilos, que son otras células parte de los leucocitos, que son muy activos contra la presencia de los parásitos. Los folículos y las placas de Peyer se encuentran en el intestino delgado y también a nivel del intestino grueso. Ahí la principal defensa, estamos hablando de gran cantidad de leucocitos que inhiben la colonización de los agentes etiológicos. Otros factores también que podemos mencionar, es importante la higiene personal del huésped. Paso inicial en la patogenia de las infecciones entéricas es la ingestión del patógeno por alimentos contaminados. La mayoría de los patógenos entéricos, incluidos las bacterias, los virus, los parásitos, se adhieren por vía fecal oral, ingresan vía fecal, es decir, los alimentos contaminados con microorganismos de la materia fecal. Las infecciones entéricas pueden diseminarse por la ingestión de los derivados de los alimentos o aguas contaminadas. La edad del huésped también desempeña un papel importante en el establecimiento de la enfermedad. Por ejemplo, en las infecciones diarreicas causadas por los virus como los rotavirus o por bacterias como la Escherichia coli enteropatógena, tienden a afectar generalmente más a los niños pequeños y no así a los adultos. Es importante acá también la higiene, ya que en el caso de los niños es siempre el lavado de manos, pero como son pequeños, los padres deberían estar pendientes. La flora intestinal normal es algo muy importante como barrera de protección.
Es un factor importante en la respuesta del huésped para la introducción de un microorganismo potencialmente patógeno. Siempre que se produce una reducción de la flora normal a causa de un tratamiento de antibiótico o que el niño está sufriendo una infección por un virus y no es bacteriano y está recibiendo un antibiótico, entonces, aparte de eliminar al agente etiológico, también se elimina la flora normal, que es una barrera de defensa. Entonces, esta flora normal debe ser nuevamente repuesta. Por ejemplo, más común el efecto protector de la flora normal es el desarrollo del síndrome de colitis pseudomembranosa cuando se pierde esta flora normal. Esta enfermedad inflamatoria del intestino grueso, es decir, la colitis pseudomembranosa, es producida por las toxinas de los microorganismos, por ejemplo, el Clostridium difficile, y ocasionalmente por otros Clostridium, como por ejemplo también otras bacterias, pueden ser los Staphylococcus aureus, ¿no? Y rara vez se observa la presencia también de otros bacilos gram negativos como la Escherichia coli. Todas estas barreras de defensa que son parte del huésped evitarán la colonización del agente etiológico. Pero a pesar de estas barreras, los agentes etiológicos presentan factores microbianos, los cuales van a causar la patología del huésped. En los factores microbianos observaremos la capacidad que tiene un microorganismo de causar infección gastrointestinal. No depende solo de la susceptibilidad del huésped humano al microorganismo invasor, sino también de las características de la virulencia del microorganismo. Para causar la infección gastrointestinal, un microorganismo debe poseer uno o más factores que le permiten superar las defensas del huésped que habíamos mencionado, todas esas barreras que habíamos indicado. Debe entrar al huésped en un momento en el que hayan inactivos uno o más sistemas innatos de defensa. Por ejemplo, algunos microorganismos patógenos de las heces pueden sobrevivir a la acidez gástrica. Dijimos que una de las primeras barreras de defensa del estómago era el pH ácido. Entonces, las bacterias pueden algunas sobrevivir la acidez gástrica, solo si esta está reducida por la acción de un bicarbonato. Entonces, ahí el uso de antiácidos colaborará para que las bacterias puedan atravesar. También el uso de otras sustancias amortiguadoras o también el uso de fármacos antiulcerosos. Esto ayudará a que ese pH ácido ya no sea tan ácido, por lo tanto las bacterias puedan atravesar y llegar al intestino. Esos fármacos pueden ser, por ejemplo, la cimetidina, la ranitidina, ¿no? Que son bloqueantes del pH. Ahora, estos agentes etiológicos patógenos ingeridos por alimentos contaminados como la leche tienen más probabilidades de sobrevivir porque la leche neutraliza el pH ácido. Entonces, cuando también se está ingiriendo la leche, esto cambia el pH, por lo tanto, ayuda al microorganismo a poder ingresar y llegar hasta el intestino y colonizarse y causar la patología. Las bacterias son productoras de toxinas, cuyas toxinas ayudarán a causar la patología. Tenemos toxinas como enterotoxinas, citotoxinas, neurotoxinas, producidas por ciertos microorganismos que ayudarán a la proliferación de estos. Por ejemplo, hay bacterias que producen enterotoxinas
como el Vibrio cholera, como la Shigella, Escherichia coli, Campylobacter jejuni. Estas bacterias son productoras de enterotoxina. Otras bacterias producen la citotoxina, como la Shigella, la Escherichia coli enterohemorrágica y el Clostridium difficile. También hay bacterias que producen neurotoxinas, como el Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus. Las enterotoxinas alteran la actividad metabólica de las células del epitelio intestinal, lo que produce un derrame de electrolitos y líquido en la luz. Actúa sobre todo en el yeyuno y en la parte superior del ileón, donde se produce el mayor transporte de líquidos. Las heces de los pacientes con diarrea enterotóxica que afectan el intestino delgado son profusas y acuosas y no suelen observarse neutrófilos polimorfos nucleares ni sangre. Aquí, por ejemplo, tenemos a una enterotoxina producida por el Vibrio cholera. Esta toxina consta de dos subunidades que son la A y la B. El Vibrio cholera es una bacteria que habita las aguas saladas, estancadas, y puede diseminarse en las aguas y los alimentos y entonces ingresar por alimentos contaminados vía oral. Y esta bacteria, el Vibrio cholera, causa la patología del cólera, que en las manifestaciones clínicas del paciente se observa abundante diarrea, donde le causa deshidratación y es que el paciente puede morir. Otras bacterias que habíamos mencionado que producen enterotoxina es también la Escherichia coli enterotoxigénica. Es similar a la toxina del cólera, con la que comparte determinantes antígenos que reaccionan en forma cruzada. Estas enterotoxinas de estas especies, también como de la salmonela, de otros vibriones, de Campylobacter, de Clostridium, de Bacillus y muchas otras bacterias, enterobacterias, también causan reacciones positivas en por lo menos en las pruebas que se realizan para su identificación. En el caso de las citotoxinas, la acción de la segunda categoría de toxinas, que son las citotoxinas, consiste en alterar la estructura de cada célula epitelial intestinal. Cuando se destruyen estas células, se desprenden de la superficie de la mucosa, que queda al descubierto e indefensa. No se olviden que la mucosa y las células de la mucosa del tubo digestivo es una de las primeras barreras de defensa. Entonces, si hay destrucción, entonces hay una puerta de entrada. Por lo tanto, ahí se pierden las funciones de secreción y absorción que habíamos indicado, que es la absorción de los nutrientes, ¿no es cierto? Ese tejido dañado induce una respuesta inflamatoria intensa del huésped, lo que aumenta aún más el daño tisular. En las heces se observan numerosos neutrófilos polimorfonucleares y también sangre se pueden observar. Los síntomas habituales son dolor, un dolor tipo cólico, la persona presenta tenesmo, es decir, un esfuerzo al querer defecar y no poder hacerlo, hay dolor durante la defecación y lo que le causa es una disentería. Y esta disentería se refiere a que esta enfermedad es destructiva de la mucosa, que afecta casi con exclusividad el colon. Otras toxinas que habíamos mencionado son la producción de las neurotoxinas por las bacterias. ¿Y qué es lo que causan estas toxinas? Causan envenenamiento, causan una intoxicación alimentaria, ¿no? O envenenamiento por alimentos contaminados. Puede aparecer como resultado de la ingestión de estas toxinas
generadas por los microorganismos y que por lo general producen sus toxinas en los alimentos antes de que estos sean ingeridos, de modo que el paciente consume la toxina preformada. Si bien en un sentido estricto estos síndromes no son infecciones gastrointestinales, porque no se denominan infecciones, se denominan intoxicaciones, se adquieren por la ingestión de microorganismos y sus productos, por consiguiente, se analizan o también se pueden realizar análisis de laboratorio, tanto a los alimentos contaminados y también hay análisis para la investigación de estos agentes etiológicos a partir de materia fecal, de la muestra de materia fecal en los laboratorios. Patologías que pueden causar estas neurotoxinas son el botulismo. Los microorganismos causales pueden estar presentes en alimentos enlatados, por ejemplo. Los agentes bacterianos de envenenamiento por alimentos que producen neurotoxinas, tenemos a los Staphylococcus aureus, también tenemos a los Bacillus cereus. Estas toxinas son producidas por estos microorganismos y ¿qué es lo que pueden causar en el paciente? Pueden causarle vómito y en sí causan una intoxicación alimentaria. Si fuera por Staphylococcus, es una enfermedad transmitida también por alimentos contaminados. Hablando de las manifestaciones clínicas en general que causan la colonización de los agentes etiológicos a nivel del intestino, estos síntomas clínicos pueden estar presentes en el paciente y depende en gran parte del mecanismo por el cual el agente etiológico causa la enfermedad. Por ejemplo, los pacientes infectados por un patógeno entérico que altera el equilibrio hidroelectrolítico presenta diarrea. Se observa bastante cantidad de diarrea acuosa y sin presencia de leucocitos fecales y fiebre. Por lo general la fiebre baja o en algunos casos ausente. Si bien también puede haber en estos pacientes se observa también náuseas, vómitos, dolor abdominal y el rasgo dominante es la pérdida de líquido, ¿no? La pérdida de líquido intestinal. Por el contrario, en pacientes infectados por un patógeno entérico que causa destrucción celular significativa, destrucción de las células de la mucosa intestinal, se observa inflamación. Las heces contienen, en el laboratorio, la muestra de heces se empieza a analizar y pueden contener leucocitos. La diarrea se caracteriza por la presencia de moco y sangre, es decir, una diarrea moco-sanguinolenta. Y en muchos de estos pacientes se observa también fiebre. Es este componente típico de la enfermedad. Así también se puede observar dolor abdominal, los cólicos intensos que tienen, el tenesmo que presenta. Por último, los pacientes infectados por un patógeno que puede penetrar las mucosas del intestino delgado sin producir enterocolitis y que luego se disemina y se multiplica en otros sitios, presentan signos y síntomas de enfermedad sistémica. Por ejemplo, esos signos y síntomas de enfermedad sistémica son la cefalea, malestar general, fiebre. En estos pacientes la diarrea no es todavía una manifestación típica y en muchos casos está ausente o además es leve. Mencionaremos otras patologías como la esofagitis y ¿qué es la esofagitis? Son infecciones de la mucosa del esófago. En el caso de la esofagitis, puede causar dificultades y dolor de la deglución.
además de una sensación de un elemento extraño alojado a nivel de las fauces. Los pacientes con esofagitis por lo general tienen enfermedades locales o sistémicas subyacentes, como procesos malignos hemáticos, o son pacientes eh, con infección por HIV, o son pacientes que reciben tratamiento inmunosupresor. Entonces, los agentes etiológicos que causan esta esofagitis, tenemos a hongos, por ejemplo, como la Candida albicans, ya es un causante de esofagitis. También tenemos a los virus herpes simple, que causa esofagitis, y otros también como los citomegalovirus. Otra patología que podemos mencionar es la gastritis, ya que la gastritis es una inflamación de la mucosa gástrica. Esta enfermedad se asocia y en el paciente se puede observar con náuseas y dolor en la región gástrica. También se puede observar vómitos. El paciente también muestra eructos y fiebre. En la superficie de las células epiteliales del estómago de estos pacientes con gastritis se puede observar a la bacteria. Este microorganismo causante generalmente de la gastritis es el Helicobacter pylori. Este microorganismo se aísla a partir de un material que sería la biopsia gástrica, obteniendo esta muestra por endoscopía, pero no a partir de heces. A partir de heces se pueden realizar otras pruebas, pero la más indicada es la endoscopía. Luego de la infección aguda por Helicobacter pylori, este puede persistir durante años y casi siempre en forma asintomática. El Helicobacter pylori también es un agente etiológico de la enfermedad de úlcera péptica. Como es una infección crónica, después de una gastritis puede causar una úlcera péptica. Y finalmente sabemos que es un factor de riesgo importante para que el paciente pueda sufrir un cáncer de estómago. El Helicobacter pylori entonces puede causar desde una gastritis hasta un posible carcinoma. Otra patología que mencionamos es la proctitis. ¿Qué es la proctitis? Es una inflamación del recto, parte distal del intestino. Los síntomas comunes asociados con proctitis son prurito y una secreción mucosa proveniente del recto. Si la infección progresa, puede formar úlceras y abscesos rectales. La mayoría de las infecciones se transmiten por relaciones sexuales anales. Entonces, los agentes etiológicos más comunes son la clamidia trachomatis, el virus del herpes simple y el agente causal de la sífilis como el treponema pallidum y la Neisseria gonorrea, causantes de esta patología que es la proctitis.